Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 27, es miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario. Celebra la Iglesia hoy, entre otros, la memoria de San Gabriel de la Dolorosa, pasionista, un hombre que vivió plenamente la pasión y muerte del Señor. Luego hablaremos de él. Primero el Evangelio, un Evangelio muy breve. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros, no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede hacer luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Jesús va educando a sus apóstoles. Quizá nos ha sorprendido que es Juan, el apóstol amado, el discípulo amado de Cristo, el que tiene aquí este arranque de celos o de envidia, ¿no? No somos perfectos, nadie es perfecto, salvo la Virgen Inmaculada, el nuestro Señor Jesucristo. Todos somos pecadores. Y Juan pues también le costó el madurar el seguimiento del Señor. Esta vez el Señor nos enseña a todos que no tenemos que ser personas celosas, ni caer en la tentación de tener el monopolio de todo. Los apóstoles pecaban muchas veces de impaciencia y de celos. Querían arrancar la cizaña del campo, deseaban que lloviera azufre del cielo, porque un pueblo no les había querido acoger. Jesús tenía siempre mucha más paciencia y un corazón evidentemente generoso y misericordioso con todos. Es otra de las tentaciones de los buenos, acaparar a Dios, monopolizar sus dones y sus bienes, sentir celos de que otros hagan cosas buenas que no se les habían encomendado oficialmente, ¿no? Que pueden surgir también en la comunidad parroquial, en la comunidad cristiana, en los movimientos, que muchas veces pues queremos controlarlo absolutamente todo. Esa que no cante porque no es del coro, aquella otra que no participe porque no va a cursillos, este que no haga nada porque no es de los kikos. A veces somos así. Y quizá lo estoy exagerando mucho o ridiculizando, pero a veces funcionamos así, ¿no? No digamos nada, por ejemplo, pues en los institutos, en los colegios. Esta amiga o este amigo, que no, ese no es de los nuestros, ese no es de nuestra pandilla, ese no viene con nosotros, ¿no? Se nos puede achacar también a nosotros que somos demasiado celosos de nuestros derechos de monopolio que tal vez nadie nos ha dado. Eso puede pasar entre sacerdotes y laicos, entre mayores y jóvenes, entre hombres y mujeres, entre miembros de una comunidad, entre la comunidad grande y los movimientos o grupos más pequeños. Aparte, la misión encomendada a la Iglesia, por ejemplo, a los ministros ordenados o a los pastores responsables. No exageramos a veces nuestra tendencia a acaparar la verdad o el poder o la razón. ¿No tendríamos que dejar más espacio a la corresponsabilidad de todos y no monopolizar territorios como posesión nuestra? Lo nuestro es integrar, lo nuestro es ayudar a que muchos más conozcan y quieran al Señor y le sigan, y no rechazar, no poner barreras, no poner muros, sino abrir, tender puentes, facilitar las cosas. No somos los únicos buenos, gracias a Dios. Hay mucha gente buena. No somos dueños del Espíritu, gracias a Dios. El Espíritu es libertad, se derrama a todas partes, a veces incluso en los incrédulos, ¿no? Que dicen verdades como puños. Esos que a veces decimos de los borrachos estos un poco simpáticos, ¿no? Que dicen verdades cuanto más bebidos están, Deberíamos saber aceptar la parte de razón de los demás, reconocer sus valores, admitir que también otros actúan al menos
tan inteligentemente como nosotros o más que nosotros, claro, y alegrarnos de sus éxitos. Si otros han logrado expulsar el mal, ¿no debería esto llenarnos de alegría? Porque no se trata de que el bien lo hagamos nosotros para que nos aplaudan y pongamos el foco sobre nuestra persona, sino que el bien se haga, sea quien lo haga. Haz el bien y no mires a quién. Haz el bien y valora el bien y la bondad que hay en todos lados, ¿eh? Y no quieras ser acaparador. Decía que hoy celebramos la memoria de San Gabriel de la Dolorosa, el bailarín que llegó a la santidad. Nació en Asís, Italia, en 1838. Su nombre en el mundo era Francesco Posenti. Era el 10º entre 13 hermanos. Su padre trabajaba como juez en la ciudad, ¿no? A los 4 años quedó huérfano de madre. El padre, que era un excelente católico, se preocupó por darle una educación esmerada, mediante la cual logró ir dominando su carácter fuerte, que era muy propenso a estallar en arranques de ira y de mal genio. Tuve la suerte de educarse con 2 comunidades de excelentes educadores, los hermanos cristianos y los padres jesuitas, y las enseñanzas recibidas en el colegio le ayudaron mucho para resistir los ataques de sus pasiones y de la mundanalidad. El joven era sumamente esmerado en vestirse a la última moda, y su facción es elegante y su fino trato, a la vez que su rebosante alegría y la gran agilidad para bailar, lo hacían el preferido de las muchachas en las fiestas. Su lectura favorita eran las novelas, pero le sucedía como en otro tiempo a San Ignacio, que al leer novelas en el momento sentía emoción y agrado, pero después le quedaba en el alma una profunda tristeza y un mortal hastío y abatimiento. Sus amigos lo llamaban el enamoradizo, pero sus amores mundanos eran como un puñal forrado con miel, dulces por fuera y dolorosos en el alma. En una de las cartas que de él se conservan, le escribe a un antiguo amigo cuando ya se había entrado religioso: mi buen colega, si quieres mantener tu alma libre de pecado y sin la esclavitud de las pasiones y de las malas costumbres, tienes que huir siempre de la lectura de novelas y del asistir a teatros donde se dan representaciones mundanas. Mucho cuidado con las reuniones donde hay licor y con las fiestas donde hay sensualidad, y huye siempre de toda lectura que pueda hacer daño a tu alma. Yo creo que si yo hubiera permanecido en el mundo, no habría conseguido la salvación de mi alma. Dirás que me divertí bastante, pues de todo ello no me queda sino amargura, remordimiento y temor y hastío. Perdóname si te di algún mal ejemplo, y pídele a Dios que me perdone también a mí. Al terminar su bachillerato y cuando ya iba a empezar sus estudios universitarios, Dios lo llamó a la conversión por medio de una grave enfermedad. Lleno de susto, prometió que si se curaba de aquel mal, sería de religioso. Pero apenas estuvo bien de salud, olvidó su promesa y siguió gozando del mundo. Un año después se enferma mucho más gravemente, una laringitis que trata de ahogarlo y que casi lo lleva al sepulcro. Lleno de fe, invoca la intercesión de un santo jesuita martirizado en las misiones y promete irse de religioso, y al colocarse una reliquia de aquel mártir sobre su pecho, se queda dormido y cuando despierta está curado milagrosamente. Pero apenas se repone de su enfermedad, empieza otra vez el atractivo de las fiestas y de los enamoramientos y olvida su promesa. Es verdad que pide ser admitido como jesuita y es aceptado, pero él cree que para su vida de hombre tan mundano lo que está necesitando es una comunidad rigurosa, y deja para más tarde el entrar en una congregación de religiosos. Estalla la peste de cólera en Italia. Miles y miles de personas van muriendo día por día. El día menos pensado muere la hermana que él más quiere. Considera que esto es una llamada muy seria de Dios para que se vaya de religioso. Habla con su padre,
pero a este le parece que un joven tan amigo de las fiestas mundanas se va a aburrir demasiado en un convento y que la vocación no le va a durar quizá ni siquiera unos meses. Pero un día asiste a una procesión con la imagen de la Virgen Dolorosa. Nuestro joven siempre le ha tenido una gran devoción a la Madre de Dios y en plena procesión levanta sus ojos hacia la imagen de la Virgen y ve que ella lo mira fijamente con una mirada que jamás ha sentido en su vida. Ante esto ya no se puede resistir más. Se va donde su padre a rogarle que le deje irse de religioso. Al entrar de religioso cambia su nombre y en adelante se llamará Gabriel de la Dolorosa. Gabriel, que significa el que lleva mensajes de Dios, y de la Dolorosa porque su devoción mariana más querida consiste en recordar los 7 dolores o penas que sufrió la Virgen María. Desde entonces será un hombre totalmente transformado. Su vida religiosa fue breve, apenas unos 6 años, pero en él se cumple lo que dice la sabiduría. Terminó sus días en breve tiempo, pero ganó tanto premio como si hubiera vivido muchos años. Su naturaleza protestaba porque la vida religiosa era austera y rígida, pero nadie se daba cuenta en lo exterior de las repugnancias casi invencibles que su cuerpo sentía ante las autoridades y penitencia. Al empezar los estudios en el seminario mayor para prepararse al sacerdocio, leyó unas palabras que le sirvieron como lema para todos sus estudios y que fueron escritas por un sabio de su comunidad, San Vicente María Strambi. Son las siguientes: los que se preparan para ser predicadores o catequistas piensen mientras estudian que una inmensa cantidad de pobres pecadores les suplica diciendo: por favor, prepárense bien para que logren llevarnos a nosotros a la eterna salvación. Bueno, podíamos seguir hablando de Gabriel de la Dolorosa, un hombre muy sacrificado. El 27 de febrero de 1862, después de recibir los santos sacramentos y haber pedido perdón a todos por cualquier mal ejemplo que les hubiera podido dar, cruzó sus manos sobre el pecho y quedó como si estuviera plácidamente dormido. Su alma había volado a la eternidad al recibir de Dios el premio de sus buenas obras y de sus sacrificios. Apenas tenía 25 años. Poco después empezaron a conseguirse milagros por su intercesión y en 1926 el Papa lo declaró santo y lo nombró patrono de los jóvenes laicos que se dedican al apostolado, patrono de la juventud católica italiana. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de San Gabriel de la Dolorosa. Pedimos por las vocaciones de las hermanas y hermanos pasionistas. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.